Buenas noches. Good evening. Qué alegría es poder estar con ustedes How joyful it is to be with you y poder disfrutar más de la enseñanza y el conocimiento de Dios. and to be able to share more of the lessons and understanding of the Lord. Durante estas últimas semanas Dios nos ha estado dando cosas profundas y revelantes. For the last few weeks, the Lord has been revealing profound, deep things. Nos ha estado mostrando secretos, cosas que no todos pueden entender o conocer, He's been showing us secrets and things that not many will know or understand. pero que gracias a la misericordia de Dios y al Espíritu Santo nosotros las hemos podido entender. But thanks to the mercy of God and the Holy Spirit, we've been able to understand Y them. esta noche vamos a profundizar aún más. And this evening, we'll go even deeper. Así que quiero que me acompañes a orar y a pedirle revelación al Espíritu Santo So accompany me in this prayer so we can ask for more revelation of the Holy Spirit. para que el nombre de Jesús sea glorificado So the name of Jesus will be glorified y nosotros podamos recibir aún más de Él. and we can receive even more. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Father, we thank you and bless you tonight. Gracias porque tú has sido grande y maravilloso. Thank you because you're great and Gracias marvelous. porque tú nos das revelación y entendimiento de tu palabra. Thank you because you give us understanding and revelation of your Porque nos word. llevas a profundidades que nosotros nunca antes habíamos estado. Because you take us to depths that we've never been before. Y haces, Señor, que tu palabra sea fácil y sencilla de entender. And you make your word simple and easy to understand. Te damos gracias y te bendecimos en esta noche. We thank you and bless you tonight. Te pedimos, Señor, que esa revelación profunda siga fluyendo en nuestras vidas We ask that that deep revelation keep flowing in our y lives. que en todo lo que nosotros hagamos, And everything we do. el nombre de Jesús sea glorificado. And in the name of Jesus glorified. Amén y Amen. amén. And amen. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. We'd like to welcome each and every one of you. Gente linda y hermosa que nos está viendo de muchas partes del mundo. Beautiful, wonderful people watching from all over the world. Gente que nos está viendo de Paraguay, Ecuador, People watching from Paraguay and Ecuador, nos están viendo en México, Ecuador, from Mexico, nos están viendo en Argentina, en Colombia, Argentina and Colombia, en Nepal, En Nepal. en los Estados Unidos and the United States. y en muchas otras partes del país y aún de otros países del mundo. Many other parts of this country as well as other countries of the world. Si de pronto no te mencionamos por una u otra razón, déjanos saber, escríbenos a través de las redes sociales If we didn't mention you, please let us know through social media porque queremos tener contacto y comunicación con ustedes. because we want to have contact communication with you. Amén. Amen. Les decía, vamos a dar un pequeño resumen antes de continuar. We're going to have a short recap before we continue. Esta es la segunda parte de los dos testigos. This is the second part of two witnesses. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos minutos We're going to do in the next few es minutes dar un resumen para que podamos entonces encajar con la segunda enseñanza. is to do a recap so that we can go with the next part of the teaching. Entonces, empezamos de que habían dos testigos que Dios va a enviar. So we began with knowing that there will be two witnesses the Lord will Y send. empezamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. We began with Revelations 11:3. Yo les decía que a mí me fascinan las cosas de Dios, I said that I love the things of God porque Dios hace las cosas diferentes a lo que el mundo lo hace. because God does things differently than how the world Por does. ejemplo, en este capítulo que nosotros estamos desglosando, For example, in this chapter that we're learning about, normalmente en las películas algo sucede y uno tiene que tratar de descifrar quién lo hizo. because a lot of times in movies things happen, you try to decipher who did them. Pero en este capítulo es todo lo contrario. In this chapter is the opposite. En este capítulo nada de esto ha sucedido In this chapter, nothing has y happened, Dios nos da pequeñas claves para poder saber quiénes van a ser but God gives us clues to let us know who will y be. nos da revelación de lo que va a pasar. He gives a revelation of what's going to Entonces happen. es aún hasta mejor que una película de Hollywood So it's even better than a Hollywood y movie. podemos aprender y sobre todo escudriñar las escrituras. We can learn and we can decipher things from the Bible. Entonces una de las cosas que aprendíamos la semana pasada One of the things we learned last week era que estos dos testigos estaban vestidos de silicio is that these two witnesses were dressed in sackcloth. y que silicio es significativo de arrepentimiento. Sackcloth means repentance. Entonces ellos estaban haciendo un acto profético, They were doing a prophetic act. profetizando y tratando de establecer de que el pueblo tenía que venir al arrepentimiento. They were trying to also mention that the people of God were trying to look for repentance. También nos estaba enseñado que ellos iban a estar durante 3 años y medio. It also said it was going to happen for 3.5 years. Entonces ya podemos entender un poquito de lo que va a suceder. So we can understand a little bit more what's going to happen. También aprendimos de que ellos eran como dos árboles, We also learned they were like two trees, pero también eran como dos lámparas but like two y lampstands. que ellos estaban al lado de las lámparas That they were next to the y lampstands. que esos árboles, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, And as trees, one on the left, one on the right. y que como, con sus las partes de su árbol, con sus ramas With their branches, estiraban hacia el candelabro they were stretched out y towards the candles. entonces el aceite
el olivo entonces podía fluir directamente. and the olive oil could flow directly to them. Entonces era algo hermoso y precioso lo que va a suceder. It was something beautiful and precious was going to happen. Aprendíamos que el aceite es significativo del Espíritu Santo, We learned that the oil represents the Holy Spirit. que la unción del Espíritu Santo es revelada en el aceite. The anointing of the Holy Spirit is revealed Y through the eso oil. fue lo que sucedió en el libro de Hechos, That's what happened in the book of cuando Acts vino el Espíritu Santo. when the Holy Spirit came. Y Jesús les prometió a sus discípulos Jesus promised his que disciples ellos iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. that they would receive power when the Holy Spirit came. Entonces el Espíritu Santo vino, The Holy Spirit came. ellos fueron ungidos con poder, They were anointed with power. empezaron a hablar en diferentes lenguas They began to speak in different y tongues. fue a una explosión que revolucionó el mundo entero. It was an explosion that revolutionized the entire Un world. avivamiento como nunca antes se ha visto en la historia. A revival never before seen in history. También aprendimos que estos tiempos iban a ser tiempos de oscuridad y de temor. We also learned this would be times of darkness and fear. Y también les explicaba que la tribulación, We also explained the tribulation, aunque es bien difícil y sobre todo profunda en pasar y sostener, is very difficult to understand, no va a ser para nosotros, and to sustain is not going to porque be for us. nosotros los creyentes de Dios vamos a estar en el cielo junto con Jesús, Us, the believers, we're going to be with Jesus in heaven. pero va a ser para aquellos que se van a quedar en la tierra It'll be for those left behind on earth cuando la iglesia sea arrebatada. when the church is taken. Pero en la misericordia de Dios, But with the mercy of God, Dios permite la tribulación God allows the tribulation como una segunda oportunidad para aquellos que no creyeron puedan ser salvos. as a second opportunity for the non-believers to be saved. Entonces Dios es grande y misericordioso. God is great and merciful. Y nos preguntábamos quiénes son estos dos testigos. We asked ourselves, who are these two Entonces witnesses? empezamos a desglosar la palabra de Dios. So we began to decipher the Y word of en God. uno de ellos hablaba de que ellos iban a tener poder y de su boca iba a salir fuego. It mentioned one of them would have power and then fire would come from their mouths. Entonces pudimos ver de que Elías era uno de ellos. We could see that Elijah was one of them. Cuando en 3 ocasiones cayó fuego del cielo cuando él abrió su boca. On 3 occasions, fire came from heaven when he opened his mouth. Entonces podíamos empezar a ver de que uno de ellos es Elías. We can begin to see one of them is Elijah. También estuvimos estudiando sobre Juan el Bautista, We were also studying about John the Baptist. porque a él decían que él tenía el espíritu de Elías. They said that he had the spirit of Elijah. Entonces le preguntaron a él, ¿eres tú Elías? They asked him, are you Y él Elijah? dijo no. He said no. Entonces le preguntaron a Jesús They asked Jesus. y Jesús dio una respuesta que al principio parece ser que es confusa. Jesus gave a response that seemed to be confusing at first. Al principio Jesús dice, a la verdad, Elías ha de venir, At first, he says Elijah is to come. pero dice, a la verdad ya está aquí. And he says the truth is he's already Entonces, here. ¿cómo así que va a venir, pero ya está aquí? How is it that he's going to come, but he's already here? Entonces, o va a venir o ya está aquí, ¿cuál de las dos? Or he's going to come or he's here, which one? Entonces, estábamos hablando de que Jesús estaba hablando de algo profético. We were saying that Jesus was talking about something prophetic. Cuando Elías iba a venir en el futuro, en este capítulo 11 de Apocalipsis que estamos hablando. That Elijah would come in the future in book of Revelation chapter 11. Pero también estaba hablando que Elías, el espíritu de Elías ya había venido But also said that the spirit of Elijah had come. y que estaba en Juan el Bautista. And he was in John the Baptist. Entonces los discípulos entendieron que él les estaba hablando de Juan el Bautista. So the disciples understood that he was talking about John the Baptist. Entonces pudimos entender no solamente el presente, sino también el futuro, We could understand the present as well as the future porque Dios revela todo. because God reveals all. Ahora, estos dos testigos These two witnesses, dice que ellos podían hacer de que viniera fuego del cielo. it says that they could make fire come from heaven. Entonces vimos eso en Elías We saw that in Elijah. y pudimos ver también que Moisés podría ser el próximo o el segundo de los profetas que iban a venir, de los dos profetas. We also saw that Moses could possibly be the second witness of the two. Moisés era hijo de Coré Moses was the son of y Korah. cuando hubo esa rebelión cayó fuego del cielo. And when there was a rebellion, fire came from heaven. También en el monte de la transfiguración Also on the mountain transfiguration, estuvo Jesús, Elías y Moisés. Jesus, Elijah, and Moses were there. Entonces estaban preparando a Jesús para su tiempo en la cruz del Calvario. They were preparing Jesus for his time on the cross of the Calvary. Y Moisés representaba la ley, Moses represented the law. Elías entonces representaba a los profetas. Elijah represented the prophets. Entonces lo más probable es que vaya a ser Elías y vaya a ser Moisés. Most likely will be Elijah and Moses. También dice que ellos iban a tener poder para cerrar los cielos. It also said they would have the power to close the heavens. Elías fue uno que cerró los cielos durante 3 años y medio. Elijah was one who closed the heavens for 3.5 También years. dice que iban a tener poder para convertir
el agua en sangre. It also said that they would be able to have the power to convert water into blood. Y hubo uno que lo hizo, que fue Moisés. There was one who did it. It was Él Moses. convirtió el agua en sangre. He turned water to blood. Y veíamos cómo los magos del faraón también hicieron lo mismo. We saw how Pharaoh's magicians did the same. Convirtieron el agua en sangre. They turned water to blood. Pero lo que no pudieron hacer What they couldn't do fue convertir la sangre en agua. was to convert the blood into Y water. eso sí lo pudo hacer Moisés. Moses could do that. Que aunque Satanás quiere imitar lo que Dios hace, Even though Satan wants to imitate what God él does, nunca va a poder ser Dios. he'll never be able to be God. Entonces ahí podíamos ver cómo él es probablemente ese segundo testigo. We could see how Moses is possibly the second witness. Ahora sí vamos a empezar en lo que vamos a hablar en este día. Now we're going to begin with what we're going to talk about today. Y las 10 plagas de Egipto The 10 plagues of Egypt eran específicamente dadas a cada dios de los dioses paganos que los egipcios servían. they were given to all 10 specific gods that the Egyptians Entonces, worshipped. cuando uno analiza cada una de esas 10 plagas, When you analyze all 10 plagues, estaba dedicada y hecha específicamente para esos dioses paganos de Egipto. they were dedicated to those 10 specific gods that were pagan gods that they worshipped. Ahora, Apocalipsis 11:7 dice lo siguiente: Revelations 11:7 says the following. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Dice que la bestia subirá del abismo. It says the beast will come up from the abyss. Ahora, tal vez usted estuvo con nosotros en las semanas anteriores, Now, maybe you were with us the last few weeks. donde estuvimos hablando de los demonios, We talked about demons. estuvimos hablando del infierno, We talked about hell, las diferentes partes del infierno, the different parts of hell. y también hablamos del abismo. We also talked about the abyss. Entonces, ahora sí ve cómo estas partes empiezan cada una a encajar, Do you see how these all begin to come together? y dice que la bestia subirá desde el abismo, It says the beast will come up from the abyss. que esa es una parte de lo que es el infierno, That's one part of hell. y nosotros hablamos y desglosamos muy bien eso hace unas semanas atrás. And we talked about that in depth very much. Y dice que los matará y los vencerá. And it says that he will kill them and he'll conquer them. Ahora, ¿cuándo él pudo hacer eso? When was he able to do this? Cuando ellos pudieron cumplir todo el propósito que Dios tenía con sus vidas. When they were able to fulfill everything God had with their lives. Ellos fueron indestructibles y nadie les podía hacer daño They were indestructible. Nobody could harm them hasta que ellos terminaron esa obra. until they were finished with their Y work. una vez que la obra fue terminada, Once the work was done, entonces el enemigo sí pudo matarlos y derrotarlos, the enemy was able to destroy and kill them. pero no lo pudo hacer antes. But he couldn't do it before. Déjeme decirle algo, hace unos años atrás, Let me tell you something. A few years ago, yo tenía unos sueños casi constantes. I had some constant dreams. Y en esos sueños yo sabía dentro del sueño que yo estaba soñando. In those dreams, I knew within the dream I was dreaming. O sea, yo sabía que eso era un sueño. I knew it was a dream. Pero lo chévere de eso o lo bonito de ese sueño The beautiful or cool thing about this, era que yo saltaba de los edificios de un edificio al otro, I would jump from one building to another. o yo me caía a un edificio y nada me pasaba. Or to fall off a building, nothing would En happen. otras palabras, yo podía hacer lo que yo quisiera In other words, I could do what I y wanted, absolutamente nada me pasaba. and nothing would happen to me. Entonces era algo como de una película. It was something like a movie. Era como que si uno fuera Superman. It was like being Superman. Ok, eso es exactamente lo que ellos van a vivir en ese tiempo, That's exactly what they're going to live through that time. donde nada ni nadie los va a poder destruir Where not anyone or anything could destroy them hasta que la obra de Dios sea cumplida. until God's work is done. Entonces, eso es lo que Dios les promete a ellos. That's what God promises them. Y Jesús dijo, y me seréis testigos. And Jesus said, you'll be my witnesses. Ahora, ¿qué es ser testigo? What is to be a witness? Testigos son aquellos que ven algo y pueden testificar sobre ese algo que sucedió. A witness is someone who sees something and can testify to something that they saw. Pero lo que Dios está diciendo aquí What God is saying here es de que ustedes serán testigos de la obra y el poder de Dios. is you'll be witnesses the power of God. Porque ustedes hablan en lenguas, Because you speak in porque tongues. ustedes profetizan, Because you prophesy. porque ustedes tienen sueños y visiones, Because you have dreams and visions. porque ustedes son hombres y mujeres de reino. Because you're men and women of kingdom. Entonces ustedes van a servir de testigos al mundo You will serve as witnesses to the world. de que el poder del Espíritu Santo está en ustedes. That the power of the Holy Spirit is within you. A eso es lo que Dios está refiriéndose. That was what God is referring Porque to. ustedes serán esos testigos vivos de poder y de gloria. You'll be those living witnesses of power and glory. Apocalipsis 11:8 Revelations 11:8. dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro también Señor fue crucificado. Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Entonces, Sodoma es significativo de perversión.
Sodom means perversion. y Egipto es significativo de vanidad. Egyptian means vanity. Entonces, lo que Dios nos está diciendo What God is telling us es de que estos dos cuerpos de estos dos hombres, is that the two bodies of these two men, una vez que mueran, once they die, serán dejados tirados en mitad de la calle will be left in the middle of the street. y 3 días y medio estarán allí. They'll be there for 3.5 days. Y entonces nos dice de que será como en el tiempo de Egipto y Sodoma. So it says that it'll be like the times of Sodom and Egypt. Entonces, ¿qué es lo que Dios está apuntando? So what is God signaling? Está diciendo que esa ciudad será una ciudad de perversión y de vanidad. He's saying that that city will be a place of perversion and vanity. Versículo 9. Verse 9. Y de los dos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. For 3.5 days, some from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse them burial. Este es un pasaje bien problemático, This is a very problematic passage. no para usted y para mí en estos tiempos. Not for you and I in these times. Pero imagínese 100 años después, 50 años después, But imagine 150 years de que later este libro fue escrito por Juan, that this book was written by John, o aún 200 años o 100 años atrás, or even 200 to 100 years ago. y que usted lea este versículo You read this y verse, que diga que todo el mundo lo verá. and it says that the whole world will see it. En ese tiempo era imposible. In that time, it was impossible. ¿Cómo lo va a ver todo el mundo? How could the whole world see it? Hoy en día sabemos que sí es posible. Nowadays, we know it's possible. Cuando algo pasa, When something happens, todo el mundo lo puede ver, the whole world can see porque it tenemos las redes sociales. because we have social media. Podemos transmitir y el mundo entero lo puede ver en un mismo instante. We can transmit it live, and the whole world can see it in an instant. Entonces, hoy en día ese pasaje no es problemático, So nowadays, this passage is not pero problematic. 100 años atrás sí lo era. 100 years ago, Y it la was, gente lo tenía que creer and people had to believe it porque la palabra decía que así era. because the word said that's how it Porque is. nosotros vivimos por fe, más no por vista. Because we live by faith, not by sight. Y eso nos enseña a nosotros a creer en Dios. That teaches us to believe in Que God. lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. What God says, He will fulfill it. Aunque uno no lo vea, uno no lo pueda entender. Even if we can't see it or understand it, Dios lo va a hacer y Dios lo va a cumplir. God will do and fulfill it. También utilizaban esto para avergonzarlos a ellos, They also use this to embarrass them, ya que no los permitían que esos dos cadáveres fueran enterrados, since they wouldn't allow these two bodies to be buried. sino que los dejaban allá en la calle allí. They just left them on the street right there. Ahora, para usted, para nosotros, tal vez no sea algo raro, For you and I, maybe it's not something weird, pero cuando usted se da cuenta que o ve las noticias que matan a alguien en el Medio Oriente, but when you see someone who's killed in the Middle East, ya sea alguien que sea musulmán o judío, whether it's someone who's Muslim or Jewish, ellos tienen que ser enterrados en menos de 24 horas. they must be buried within 24 hours. Siempre. Always. Entonces, estos serían puestos para exhibirlos y avergonzarlos por 3 días y medio. These would be exhibited and be embarrassed for 3.5 days. Entonces, este era un mensaje que ellos estaban mandando. This was a message that they were sending. O, en otras palabras, que ellos van a mandar. Or in other words, they're going to send. Queriendo decir, nosotros hemos triunfado sobre ellos. Trying to say we have triumph over them. Esto es una comparación porque Jesús también estuvo 3 días muertos This is a comparison because Jesus was dead for 3 y days. ellos estuvieron 3 días y medio. And they were there for 3.5 Entonces days. podemos ver un poquito de similaridad. We can see a few similarities. Pero mira lo que sucede en el versículo 10. But look what happens in verse 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraban, y se enviaban regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido atormentados a los moradores de la tierra. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these two prophets had tormented those who live on the earth. Esta fue la primera anti-Navidad. This was the first anti-Christmas. ¿Ok? Voy a volver a repetir. Esta fue la primera anti-Navidad. This was the first anti-Christmas. Ellos estaban contentos, They were o happy. sea, la gente estaba contenta The people were happy porque habían derrotado a estos dos profetas. because they had destroyed these two prophets. Los habían matado, They had killed them. los habían puesto para que el mundo los viera durante 3 años y medio. They left them there so everybody could see for 3.5 Y years. ahora se regocijaban y se daban regalos entre ellos mismos Now they were joyful and they were sending gifts to each other para poder celebrar la victoria que ellos habían tenido. to celebrate the victory that they had. Entonces parece ser que todo terminó mal, Now it seems like everything ended pero badly, no fue así. but it wasn't like that. Versículo 11. Verse 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. But after the 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and terror struck those who saw them. Después de 3 días y medio,
After 3.5 days, Dios los levantó con el espíritu de resurrección. God lifted them up with the spirit of resurrection. Y los que lo vieron, And those que who saw, fueron sus enemigos, who were their enemies, pudieron ver el poder de Dios. could see the power of God. A mí me llama mucho la atención este versículo, This verse gets my attention porque me recuerda cuando Jesús no solamente, obviamente, fue levantado de entre los muertos. It reminds me when Jesus was resurrected from the dead, ¿Y quiénes los vieron? who saw them? Sus amigos, His friends, sus discípulos, his disciples, las mujeres, los hombres que andaban con él. men and women who were with him. Pero en este caso fueron sus enemigos. In this case, it was their enemies. Entonces, para unos es el enemigo y para otros son sus amigos. For some, it's their enemies. For some, it's their friends. Y dice que el Señor lo llamó a subir al cielo And it says that the Lord lifted them up to heaven, y sus enemigos lo vieron. and their enemies saw them. Entonces, esto quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, I want to say a small thing about this. porque siento de parte de Dios, I feel from God. o déjeme ponerlo de otra forma, Let me put it another way. yo percibo de parte de Dios I perceive que from en part of esta God. hora hay personas que nos están escuchando, At this time, there are people listening que se sintieron que sus sueños, sus visiones that felt like their dreams and visions habían sido tal vez abortadas o muertas, had been murdered, killed. porque otros se regocijaban en el mal que a ti te estaba pasando. Other people were joyful in the bad things that were Y happening to you. pareciera que tú o tus sueños habían muerto. It seemed like you or your dreams had died. Pero dice la Biblia que a los 3 días y medio resucitaron But the Bible says after 3.5 days, they came y back, que los enemigos de ellos pudieron verlo. and that their enemies could see it. Quiero decirte lo siguiente. I want to tell you the following. El Señor te dice en esta noche The Lord says to you que tonight, para aquellos que han perdido todo, for those who have lost para everything, aquellos que perdieron sus trabajos, those who lost their para jobs, aquellos que perdieron sus sueños, sus ilusiones, those who lost their dreams and visions, aquellos que tenían planes para empezar cosas grandes en este año those who had plans to start something big this y que year, pareciera fue que todo se había muerto, and it seemed like everything had died, que durante 3 meses y medio that for 3.5 months, todo se había muerto. everything had died. Hace 3 meses y medio más o menos About 3.5 months que ago, empezamos todo esto del coronavirus. all this began with the Pero Dios coronavirus. te dice en esta noche But the Lord says tonight que eso va a resucitar. that will be resurrected. Aquello que había estado muerto, Everything that had died, aquello que se había acabado, everything had finished, va a resucitar. will resurrect. Y tus amigos no lo van a ver, Your friends won't see it. pero tus enemigos lo verán. Your enemies will see Aquellos it. que te hicieron la guerra, Those who wage war against aquellos you, que quisieron destruirte, those who try to destroy you, matar tus sueños, tus ilusiones, to kill your dreams and la visions, palabra profética que Dios había puesto en ti, the prophetic word the Lord had put on you, la visión que Dios te había dado. the vision the Lord gave you, Ellos verán lo que Dios ha hecho en tu vida they will see what God will y do in your cómo life, Dios lo ha resucitado una vez más. and how God will resurrect it once Que lo more. que el enemigo quiso matar y destruir, What the enemy tried to kill and destroy, Dios lo va a levantar para su gloria the y su Lord poder. will lift it up for his power and glory. Recibe esta palabra, Receive this porque word, yo sé que hay personas en esta hora because I know there's people right que now estaban desanimadas, that had que lost their estaban ya hope, listos para tirar la toalla they were ready to throw in the y towel decir, Señor, yo ya no puedo más. and would say, Lord, I can't anymore. Pareciera que todo se acabó, It seems like everything's over. pareciera que todo estuviera muerto. It seems like everything's dead. Llevan 3 meses They have 3 months en esta cuarentena, in this quarantine. pero sin embargo Dios dice, vienen tiempos de restitución. But the Lord says the times of restitution are coming. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Receive that word in the name of Jesus. Entonces Dios lo levanta con su poder. The Lord lifts them up with power. Versículo 12 Verse 12. dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, Come up here. And they went up to heaven in a cloud, while their enemies looked on. Dice que ellos escucharon una voz del cielo que les dijo, subí acá. It says that they heard a voice come from heaven saying, Come up here. Y ellos subieron en una nube. And they came up in a cloud. ¿Quién fue el que subió en una nube? Who went up in a cloud? Después que resucitó de 3 días. After he came back for 3 Ese se days. llama Jesús de Nazaret. He was Jesus of Nazareth. Fue resucitado He was resurrected. y después entonces él ascendió a los cielos en una nube. Then he ascended to heaven in a cloud. ¿Y quiénes lo vieron? Who saw him? Sus discípulos, His disciples, sus familiares y la gente más allegada. his family and closest friends. Pero en esta ocasión, On this occasion, vuelvo y le repito, no fueron sus amigos o la gente más allegada, I'll repeat it, it wasn't his closest friends, family. fueron sus enemigos, It were his los enemies, que pudieron ver. those who saw. Tus enemigos
Your enemies verán la gloria de Dios en ti. will see the glory of God in No you. en ellos, Not in them, pero en ti. but in you. Y eso les va a doler más, And that's going to hurt them more. porque ellos querían verte muerto y destruido, They wanted to see you dead and destroyed, acabado y derrotado. finished and destroyed. Pero Dios te levanta en esta noche con gloria y con poder. The Lord lifts you up tonight with glory and Y power. tus enemigos lo verán. Your enemies will see it. Acuérdate de eso. Remember that. Marca este día, esta hora de la palabra que Dios te da. Mark this day and time of the word the Lord gives you. Versículo 13. Verse 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron mucho, en el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. At that very hour, there was a severe earthquake, and a tenth of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. Entonces dice que hubo un gran terremoto It said it was a great y earthquake. también dijo que la gente le dio miedo y temor. It said the people were fearful. Cuando Jesús resucitó de los muertos, When Jesus resurrected from o the dead, cuando Jesús murió, perdón, en la cruz del Calvario, or when Jesus died on the cross of the Calvary, dice que hubo un gran temblor en la tierra it says there was a great tremor in the earth, y que los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. and that the tombs opened and that the dead rose. Entonces 7,000 personas de nombre. 7,000 people were Dice, named. ok, ese es un remanente de arrepentimiento que dieron gloria a Dios. That's a remnant repented and gave glory to God. Este fue un avivamiento. This was a Va revival. a ser un avivamiento para aquellos que se queden en esa gran tribulación. It will be a revival for those left behind in the great tribulation. Eso me recuerda a Jonás en el vientre del gran pez. That reminds me of Jonah in the belly of a great fish. Este hombre This man estuvo durante 3 días en el vientre de un gran pez. was in the belly of a fish for 3 days. Eso fue un milagro. That was a miracle. No solamente que el pez estuviera ahí Not just that the fish was en el there momento correcto y a la hora correcta at the correct moment in time y en el lugar correcto, and the great, perfect moment, sino place, que también lo pudo sacar en el lugar correcto. but he also was able to release him in the Y perfect place. llegó a una ciudad que se llama Nínive. And he got to Nineveh. Y qué casualidad, What a que en coincidence. esa ciudad, ahí era donde ellos alababan a un dios pagano In that city, that's where they worshiped the pagan god. que se llamaba Dagón. His name was Dugon. Dagon. Dagon. Dagón es un pez, era un dios pagano, Dagon was a pagan god, mitad hombre y mitad pez. half man, half fish. ¿Ok? Mire lo que Dios hace. Look what God does. Usa un pez He uses a fish para proteger a Jonás to protect Jonah, y llevarlo a Nínive bring him to Nineveh, para demostrarles a ellos de que Dios es Dios grande y poderoso. to demonstrate to them God is the God, great and powerful. Dios utilizó un pez God used a fish para demostrar su gloria y su poder. to demonstrate his power and Y glory. para demostrarle a ese Dios pagano, Dagón, And to demonstrate that pagan God, Dagon, de que Él es Dios y ese otro es simplemente un Dios falso. that he is God and that is just a false God. Dios hace cosas grandes y maravillosas. God does great and powerful Me things. encanta de la manera en que Dios obra. I love the way God works. Y me encanta de la manera en que Dios hace su gloria, demuestra su gloria. I love the way God demonstrates his glory. Entonces también Dios demuestra su gracia y su favor. God also shows his mercy and Por grace. esa razón For that es reason, de que Él permite la tribulación. is that he allows the tribulation. En esta noche yo sé que hemos aprendido también Tonight, I know we've learned, y quiero enfatizar algo, and I want to emphasize something. porque no quiero que ustedes tengan temor de lo que estamos hablando. I don't want you to be fearful what we're talking Quiero about. enfatizar que la tribulación no es para la iglesia. I want to emphasize tribulation is not for the Las church. tribulaciones son para aquellos que no quisieron aceptar a Jesús, Tribulations for those who didn't want to accept para Jesus. aquellos que no quisieron venir a la iglesia, Those who didn't want to come to para church. aquellos que no quisieron cambiar su forma de vivir. Those who want to change their lifestyle. Ellos van a tener una segunda They will oportunidad have a second y opportunity. va a ser a través de la tribulación, And it'll be through the tribulation. pero va a ser muy difícil. It will be very difficult. Entonces no queremos que nadie se pierda, We don't want anyone to be no queremos lost. que nadie se quede aquí, We don't want anybody left behind. sino que queremos que estas personas sean salvas. We want these people to be Por saved. eso es tan importante que tú prediques, That's why it's so important that you de que preach, tú enseñes la palabra, that you teach the que tú word, traigas personas a los caminos del Señor, that you bring people to the feet of God, de que tú les evangelices. that you evangelize. Están en tus manos las vidas de estas personas It's in your hands, their lives y el futuro de ellos. and their future. Ahora voy a tomar algunas de las preguntas que nos enviaron I'm going to take a few minutes for some questions y that tal they vez sent. sea una pregunta que le va a poder ayudar o servir a usted. It might be a question that might help you. La primera es, ¿qué pasó con la generación
del diluvio. The first one was what happened with the flood generation. Yo les explicaba hace unas semanas atrás I explained some weeks ago de que cuando Dios mandó el diluvio, when God sent the flood. él lo hizo porque Él quería empezar de nuevo. He did it because he wanted to start over. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? So what did God do? Había un problema. There was a problem. Habían unos demonios There were some que demons. hablamos unas semanas atrás, We spoke about a few que weeks ellos ago. dejaron su naturaleza, They left their own nature. vinieron aquí a la tierra They came to earth. y tuvieron relaciones con las mujeres. They had relations with Y women. esas relaciones nacieron unos gigantes. Out of those relations, giants were born. Esos gigantes se llamaban nefalines. Those giants were named Nephilims. Entonces, de esa generación, From that generation, la sangre del mundo se había puesto corrupta. the blood of the world had been corrupt. Entonces necesitábamos de que Dios quería arreglar todo eso. God needed to fix all ¿Por that. qué? Why? Porque de la línea genealógica de Jesús tenía que ser pura From Jesus' lineage, it had to be pure. y no podía ser mezclada con ninguna sangre de demonio. It couldn't be mixed with demonic blood. Entonces Dios decide So God decides eliminar el resto del mundo eliminate the y entire salvar world solamente 8 personas. and save just 8 people. 8 es el número de nuevos comienzos. 8 is the number of new beginnings. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con esa generación? The question is, what happened with the generation? Ok, esa generación en particular, That generation in particular, toda se perdió. they were all lost. Toda se perdió. All of them were Los lost. únicos que fueron salvos The only ones saved fue Noé, su esposa, were Noah, his wife, sus 3 hijos their 3 y las children, esposas de sus 3 hijos. and the wives of their 3 children. Ahora, tal vez alguien puede decir, pero eso fue injusto. Some people might say that's so unfair. ¿Por qué Dios no les dio una oportunidad? Why didn't God give them an Claro opportunity? que sí. Of course Dios he les did. dio 120 años de oportunidad. God gave them 120 years of Donde, opportunities donde Noé iba y predicaba y enseñaba la palabra. where Noah went and preached the word. Pero nadie se quiso arrepentir. No one wanted to repent. Nadie le escuchó. No one listened. Todo el mundo pensaba que él estaba loco, Everyone thought he was crazy. construyendo un arca Building an ark en un desierto in a desert donde no había mar where there was y no donde ocean nunca había llovido. and where it had never rained. Entonces nadie le quiso creer. So no one wanted to believe. Dios fue misericordioso. God was merciful. Dio 120 años de oportunidad. He gave 120 years of Pero opportunities. cuando el diluvio empezó When the flood y began la puerta se cerró, and the door was ya closed, la gente quiso entonces entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. then the people wanted to enter the ark, but it was too late. Entonces, desafortunadamente, toda esa generación se perdió So unfortunately, the entire generation was lost. y Dios tuvo que empezar completamente. de God had nuevo. to start all over. La segunda pregunta es, ¿qué significa de que Jesús bajó al infierno y le predicó a los demonios? The second question is, what does it mean when Jesus went down to hell to preach to the demons? O en otras palabras, tal vez están tratando de preguntar qué estaba haciendo ahí o qué fue lo que les dijo. Maybe they're trying to ask, what was he doing there? What did he say? Cuando la Biblia dice que Él les fue a predicar, When the Bible says he went to preach, no quiere decir que les fue a predicar para arrepentimiento. it doesn't mean he went to preach for repentance. Estos ángeles, estos demonios, These demons, these angels, están condenados ya para la eternidad. are condemned for eternity. Ellos, primero que todo, no se van a arrepentir, First of all, they will not repent. no se quieren They arrepentir, don't want to repent. ni tampoco Dios los va a perdonar. And God won't forgive them. Ya ellos fueron juzgados They're already y judged. ya el destino de ellos fue trazado. Their destiny was chosen. Entonces lo que Jesús estaba haciendo What Jesus was doing era demostrándoles de que Él tenía ahora las llaves del poder. was demonstrating he had the keys of glory, Que lo que of power. Satanás le había quitado a Adán What Satan had taken from Adam cuando Adán falló, when he failed, Jesús no falló, pero Jesús tuvo el triunfo y la victoria. Jesus didn't fail. He had the triumph and glory. Entonces lo que Jesús le estaba predicando es, yo soy el Hijo de Dios, What Jesus was preaching said, he is the Son of God. yo vencí la muerte I conquered y death yo vencí a Satanás. and I conquered Satan. Eso fue lo que Él les fue a predicar a ellos. That's what he went to preach to No them. fue a predicarles arrepentimiento, It wasn't to preach no repentance. fue para que ellos se convirtieran y ahorita fueran buenos y buenos cristianos, It wasn't so they would convert and be good Christians. fue para demostrarles de que Él había vencido It's to demonstrate that he had conquered sobre Satanás y sobre todo ellos. Sobre Satanás y sobre todo ellos. Ahora, la otra pregunta es si hay gente allá en el infierno ahora. The other question is, are there people in hell right now? La pregunta es si hay gente en el infierno. The answer is yes, there are people in hell. Pero acuérdense que hay diferentes partes del infierno. But remember, there are different parts of hell. Entonces, en una parte del infierno, One part of hell, sí hay personas que están allí en este momento there are people that are there right now y que van a ser juzgadas en el fin del mundo. who will be judged at the end of the world. Pero esta parte del infierno But this part of hell será echada en Gehenna.
will be sent in Gehenna. Entonces todavía no es el que es el infierno eterno So it's still not the eternal hell, o lo que la Biblia describe como el lago de azufre y de fuego. or as the Bible describes, the lake of sulfur and fire. Entonces hay una parte So there's one part donde sí están ahorita personas where there are people right now en el infierno, in hell, pero en una parte del infierno, but one part of hell. porque recuerden que hay diferentes partes del infierno. Remember, there are different parts of hell. Otra pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que se suicidan? Another question is, what happens to the people who commit Esta suicide? pregunta es bien controversial, This question is very súper controversial. controversial. Super controversial. Porque si usted le pregunta a una persona religiosa, Because if you ask a religious person, esa persona va a decir, no, esa persona fue condenada they'll say, no, that person's condemned porque la persona cometió un pecado because they sinned y porque la persona no tuvo tiempo de arrepentirse. and the person didn't have time to repent. Ok, eso suena un poquito lógico, All right, that sounds logical. tiene un poquito de sentido. It makes some sense. Pero yo le haría una pregunta a usted. But I would ask you a question. Hace 18 años, 19 años atrás, About 18, 19 years hubo ago, una gran tragedia aquí en Nueva York, there was a great tragedy in New York allá en las Torres Gemelas, on the Twin Towers en el 9/11. on 9/11. Y resulta que muchas de esas personas que estaban allá arriba en esas torres, It was a lot of people that were up on the era towers. tan intenso el calor del fuego The heat was so intense from the que fire estas personas decidieron tirarse desde ese edificio antes de morir quemadas. that these people decided rather jump instead of burning alive. Entonces la pregunta sería, The question would be, ¿cometieron suicidio? did they commit suicide? Pues aparentemente sí, Apparently so. se tiraron desde arriba They jumped from up top. y entonces murieron. So they died. Muchos dirían se fueron para el infierno. Many would say they went to Pero hell. ¿qué pasa si esa persona oró But if that person prayed mientras que estaba cayendo as they were y falling, de pronto Dios la perdonó? and maybe God forgave them, O esa persona iba a morir quemada. or that person was going to burn Entonces alive. no estaba pensando. They weren't thinking. O una persona, por ejemplo, Or a person, for que ha example, vivido una vida, agradable delante de Dios, that has lived a good life before un God, buen cristiano, un buen hombre, una buena mujer, a good Christian, good man or woman, pero un día tiene diferentes clases de problemas y situaciones en sus vidas one day they have different problem situations in their lives. y de la nada toma una decisión de quitarse la vida. Out of nowhere, they make the decision to take their ¿Será lives. que Dios lo perdonará? Will God forgive them? Pues yo diría que sí. I would say yes. La Biblia me muestra que Dios es un Dios bueno y misericordioso. The Bible says the Lord is a merciful and good God. Pero si él no tuvo tiempo de arrepentirse. But if he didn't have time to Ok, repent, ¿qué pasa de la persona so what happens que to the vivió person toda su vida una vida excelente, who lived their whole lives una excellent, vida buena, good life, una vida agradable delante de Dios, a good life in front of God, pero cometió un pecado but they had one y sin, no tuvo tiempo de arrepentirse didn't have time to repent, y entonces murió en un accidente? and they died in an accident? Entonces se fue para el infierno So did they go to hell? y ahora toda su vida se perdió And now their whole life is porque wasted cometió un pecado because they committed y no one tuvo tiempo de sin arrepentirse. and didn't have time to Pues repent? claro que no. Of course not. Entonces, si esa persona comete un pecado, If that person commits a sin, pero vivió una vida agradable, hizo todo delante de Dios, but they lived a good life, did everything before the Lord, yo creo que Dios tendría misericordia. I think God would have Y mercy. yo creo que cada caso es diferente. I think every case is O different. sea, no podemos decir que todos son iguales. We can't say they're all the same. Entonces, yo no cometería suicidio, I wouldn't commit ni le suicide. estoy diciendo a nadie que haga una cosa de esas. I'm not telling anyone to do something like Jamás that. yo he dicho eso, I've never said ni anything le like that. estoy aconsejando a nadie que lo haga. And I'm not telling someone to. Simplemente estoy hablando en casos que son ya realmente raros, We're talking about very rare cases que se dan de vez en cuando that happen once in a y que while, suceden. and they do happen. Entonces yo creo que Dios tomaría cada caso y cada situación I think God takes every case and situation. y miraría toda la vida, He would look at their whole las lives, decisiones que esa persona hizo, the decisions that en person el made, momento en que lo hizo in the moment that y they por did, qué lo hizo. and why they did O it. sea, por favor, entendamos que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Please understand, God is a God of Y love yo and mercy. sé que tal vez pueden haber personas allá I know there have been people there que me están diciendo, no, ¿cómo puede ser eso? saying, no, how is this Eso possible? no puede ser verdad, That can't be true. porque la Biblia dice esto Because the Bible says y this, la Biblia dice lo the otro, Bible says the other, y es verdad, and it's true. claro que sí. Of course it is. Pero yo también sé que Dios es un Dios bueno y misericordioso. But I know God is a good and Y le merciful doy God, gracias a Dios por eso. and I thank God for that. Porque si no fuera así, Because if it wasn't like yo that, no podría estar aquí ni usted podría estar allá. I wouldn't be here and you couldn't be there. Porque Dios es bueno. Because God is good. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que fueron cremadas? Now the next question is, what happens to the people who are cremated? Esta es una pregunta que es también muy frecuente This is a very frequent question porque las personas tienen temor porque la Biblia dice de que el cuerpo será unido al alma.
Because it says in the Bible that your body will be united to your soul. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que fueron cremadas? So what happens to people cremated? Entonces, ¿es pecado hacer eso? Is it a sin to be No, cremated? absolutamente no. Absolutely not. Hoy en día, por ciertas situaciones, la gente tiende a cremar a los muertos. Nowadays, for different situations, people tend to be Y cremated. no hay nada de malo, no es antibíblico. There's nothing wrong with this. It's not anti-biblical. Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellos cristianos What happens with those Christians que los echaron a los leones who were thrown to the y lions se los comieron? and were devoured? ¿Qué pasa a un cristiano que está en la mar y se lo come un tiburón? What happens to a Christian in the ocean who's eaten by a ¿O shark? qué pasa a las personas que las quemaron? Or a person who was burnt? Eso, para Dios no hay nada imposible. For God, there's nothing Dios impossible. va nuevamente de una de otra forma God will newly, one way or another, a hacer de que el cuerpo de la persona unite the body of the vuelva person a unirse una vez más. to unite once more. ¿Cómo lo va a hacer? How will he do it? Dios es grande y poderoso. God is great and Si powerful. Él pudo decir, hágase y se hizo los cielos, If he could say to the skies to be made and they la did, tierra y el firmamento, las estrellas y los planetas, the earth and heaven, the stars, planets, las galaxias, galaxies, solamente con decir hágase, was just saying to do it, no va a poder nuevamente recuperar el cuerpo? won't he be able to newly recuperate a body? Pues claro que sí. Of course he could. Entonces no hay nada de malo si usted por alguna razón tiene que cremar a un ser querido, no hay nada de malo en hacerlo. So there's nothing wrong with having to cremate a loved one. Ok, la otra pregunta es, ¿qué pasa inmediatamente después que uno muera? The next question is, what happens immediately after you die? ¿Vamos al infierno o nos vamos para el cielo? Do we go to hell or we go to heaven? Ok, todos vamos a ir al cielo. Okay, we're all going to go ¿ok? to heaven. Volver a repetir, todos vamos a ir al cielo. I'm going to repeat it. Everyone will go to heaven. Ahora, si se quedan o no se quedan, ya eso es otra cosa. Whether they're left behind or not, that's another thing. Porque una vez que estemos allá, Because once we're there, va a ser determinado si usted se queda o usted baja. it will be determined whether you stay or you go down. Entonces, si la persona es determinada que no va a estar en el cielo, If it's determined the person won't stay in heaven, entonces se va a ir al Seol. then they'll go to the Ya, Sheol. ese es el lugar que hablamos semanas atrás. That's the place we talked about a few weeks Y ago. ahí va a estar quedándose hasta el juicio final. And that's where they stay until the final judgment. Ahora, los Now, cristianos, Christians, ustedes los cristianos, you Christians, nosotros los cristianos, us Christians, vamos a tener otro juicio. will have another judgment, No para ser condenados, not to be condemned. sino ahí es donde se darán las coronas, But that's where the crowns will be los given, méritos. the merits. ¿Qué fue lo que tú hiciste What did you do con lo que Dios te dio? with what God gave you? O sea, con los dones, con los talentos, With your gifts and talents, con el tiempo, con el dinero, with the time and your money, con las cosas que Dios puso en tu mano. ¿Qué tú has hecho? the things God put in your hands, what O sea, did you do? todo lo que Dios te da Everything God gives you no es para que simplemente usted tenga y tenga y tenga y tenga más. is not for you to have and have more and more and more. No, es para que usted haga más. It's so that you do more. Muchas personas Many people, quieren es, deme más, they want, give me deme more, más. give me more. Yo les pregunto, ¿y usted qué ha hecho? And I ask them, what have you done? No, es que necesito más. No, but I need No, more. usted no necesita más. You don't need more. Usted necesita hacer más You need to do more para poder recibir más. to receive more. Porque Dios nos va a pedir cuentas Because God will de, ask us de los dones, de los talentos about our gifts and talents y de todas las cosas que Dios ha puesto en sus manos. and everything God has put in your hands. Y conforme a eso, And based on that, usted va a recibir coronas, premios y trofeos. you will receive crowns and gifts and trophies. Si usted dirá, no, pastor, yo no estoy interesado en eso. You say, no, Pastor, I'm not interested in Yo that. simplemente quiero hacer las cosas normalmente. I just want to do things normally. Déjeme decirles, está muy equivocado. Let me tell you, very wrong. Porque cuando usted está en el cielo Because when you're in y heaven, usted ve a sus hermanos, a sus hermanas de la iglesia you see your brothers and sisters con from church tremendas coronas, with tremendous crowns, tremendos palacios, tremendous palaces, tremendas bendiciones, tremendous y blessings. usted ahí sentado sin nada, You're sitting there with déjeme nothing. decirle, va a ser triste. Let me tell you, it's going to be sad. Entonces, usted no se puede llevar nada para el cielo, You can't take anything to heaven. pero lo que sí usted puede hacer But what you can do es empezar a trabajar desde ahora para enviarlo hacia allá. is begin to work now for what's going to happen in ¿Cómo, heaven. pastor? How, Con Pastor? los dones y los talentos, With your gifts and con el talents, tiempo, with the time, con el dinero que Dios le ha dado. with the money the Lord ¿Cómo lo gives está you. invirtiendo? How are you investing ¿Qué it? está haciendo? What are you doing? Con el conocimiento que usted ha adquirido. With the understanding you've acquired, ¿Qué usted está haciendo con eso? what are you doing with that? ¿Cuántas personas usted ha traído a los caminos del Señor? How many people have you brought to the feet of the Lord? ¿Cuántas? How many? ¿Una? One? ¿Cero? Zero? ¿Dos? Two? Yo le diría, mijo,
póngase las pilas. I would say you have to do now. Porque si usted no ha traído ni una sola persona a los caminos de Dios, If you haven't brought even one person to no the feet of the Lord, espere coronas en el cielo. don't expect crowns in heaven, Porque entonces usted no ha hecho absolutamente nada. because you have done absolutely nothing. Sería triste It would be el sad. Señor te preguntara a ti, The Lord will ask you, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? what have you done with what I've given Y you? tú llegues al cielo con las manos vacías. And you get to heaven with empty ¿Usted no le hands. da pena cuando usted va a una fiesta Aren't you embarrassed when you go to a party? y está el dueño o la dueña de la fiesta a la entrada The host and hostess are at the beginning of y the todo el party. mundo llega con un regalo Everyone arrives with a y gift. usted es el único que llega con las manos vacías? You're the only one who shows up Eso, empty-handed. eso sería vergonzoso. That would be embarrassing. Imagínense cuánto más delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Imagine how much more before the Lord of Lords, King of Kings, donde todo el mundo trae coronas para el Rey, where everyone brings crowns for the donde King, todo el mundo trae los propósitos y los fines que Dios les dio, los trajeron y los cumplieron. where everyone brings the purposes that the Lord gave them that Y they usted fulfilled. llega al cielo con las manos vacías You arrive to heaven empty-handed porque no hizo nada. because you did nothing. Eso sería realmente ni siquiera penoso, That would be really not even embarrassing. It sería doloroso. would be No painful. llegue con las manos vacías, Don't show up llegue con las empty-handed. manos llenas. Come with filled hands. Señor, esto es lo que he hecho para ti. Lord, this is what I've done Señor, for he you. predicado, he enseñado la palabra. I've preached, taught the word. He traído gente a los caminos del Señor. I brought people to the feet of He, God. he sido un hombre, una mujer fiel a ti. I have been a faithful man or He woman to usado you. mis dones y mi talento para la gloria de Dios. I've used my gifts and talents for the glory of God. Llega lleno de regalos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Come filled with gifts for the Lord of Lords, King of Eso es lo Kings. que Dios quiere para nosotros. That's what the Lord wants for us. La última pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre los animales en la tribulación? The last question is, what does the Bible say about animals in the tribulation? Yo creo que la pregunta más bien sería, o sea, si es que los animales van al cielo o no. Creo que think- sería más. I think the question would be, would animals go to heaven or hell? Ok, los animales no tienen alma. Animals don't have souls. Entonces, un animal no puede ser salvo So o an no animal puede can't- ser condenado. An animal can't be saved or condemned. Entonces, si él no tiene alma, If they don't have a soul, entonces no va a poder estar en el cielo. then they can't go to heaven. Aunque yo sé que ellos tienen instintos. Even though I know they have Y hay instincts. veces decimos, no, es que mi perrito o mi perrita es como un ser humano. You say, oh no, my dog, it's like a human being. Ellos no son como un ser humano. They're not like human Ellos beings. son muy cariñosos, son muy dulces, They're very loving and sweet, son muy tiernos. tender. Ellos tienen instintos, They have instincts, pero ellos no tienen un alma. but they don't have a soul. Usted y yo sí tenemos un alma. You and I, we do have Por souls. eso de la teoría del Big Bang, That's why about the theory of the Big Bang, de que nosotros venimos de los monos, that we come from monkeys. no solamente científicamente eso es absurdo, Not only is it scientifically absurd, sino que espiritualmente aún eso es una herejía. but spiritually, it's wrong. Entonces, lo que Dios está diciendo What God is saying, es que Dios nos ha dado a nosotros, al ser humano, el alma, the Lord has given us, human beings, a soul. que es lo que es la parte de la esencia de quien tú eres. It's the essence of who you are. El espíritu es el que se conecta con Dios. The spirit is what connects to God. Tu cuerpo físico Your es physical body lo que se conecta con las cosas físicas aquí en el mundo. is what connects with physical things on earth. Entonces los animales, So animals, aunque los queremos mucho, even though we love them, ellos no es como la película que todos los perritos van a ir al cielo. it's not like the movie All Dogs Go to Heaven. Eso no es verdad. That's not Eso true. solamente es una película. It's just a movie. Ahora, si Dios en su misericordia Now, if God in His mercy quiere tener animalitos bonitos allá arriba, wants to have beautiful animals up there, pues eso ya será otra cosa. well, that would be another Pero la thing. Biblia no muestra absolutamente nada de animalitos allá en el cielo. The Bible doesn't show anything about animals in heaven. Así que lo siento mucho por aquellos que aman y quieren sus animalitos. So I'm so sorry for those who really love their animals. Ha sido realmente un privilegio haber estado con ustedes estas últimas semanas. It has truly been a privilege to be with you all these last few weeks. Yo sé que ha sido una bendición para mí. I know it's been a blessing for me. Me encanta enseñar y compartir con gente que tiene hambre y sed de Dios. I love teaching and sharing with those who have hunger and thirst for the Lord. Y ustedes son esa generación del vino nuevo. You are that new wine generation. Este será nuestra última enseñanza por esta temporada, This will be our last teaching for the season. pero en un par de meses vamos nuevamente a retomarlo In a couple months, we'll begin again. y vamos a tener otras enseñanzas We'll have other que no teachings solamente van a ser de bendición para su vida, that won't just be a blessing for your sino que life, también los va a preparar para su destino. but will prepare you for your destiny. ¿Ok? Así que
Nos da tristeza despedirnos, Okay, it makes us sad to say goodbye. pero no es el fin, es simplemente un principio más. It's not the end, it's just the beginning of something ¿Ok? else. Así que no se preocupen, So don't worry. seguimos en los grupos de conexión, We still have connection groups. seguimos los domingos en la mañana We still have Sunday mornings. y muy pronto les tengo sorpresas, les tengo una gran sorpresa. Very soon I have a big No surprise. se las puedo decir todavía, I can't share it yet, pero viene mucha más preparatoria but much more preparation will come, y sobre todo aquellos que quieren crecer más en el Señor. especially those who wants to grow more in the Lord. Vienen unas enseñanzas realmente que van a ser poderosas Some new teachings are coming to be really, truly y vamos powerful. a estar compartiendo y déjeme decirle, usted no se las puede perder. We'll be sharing it, and let me tell you, you cannot miss it. Van a ser de un nivel más alto, They'll be of another level pero higher, también vamos a tener enseñanzas para personas que están principiando. but we'll also have teachings for those who are beginning. Los amamos, los queremos mucho, We love and care for you pero all, no me quiero despedir en esta noche but I don't want to say goodbye sin tonight orar por aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesús. without praying for those who haven't accepted Entonces, Jesus. si tú no has aceptado a Jesús en esta noche, If you haven't accepted Jesus yo tonight, quisiera pedirte que ahí donde tú estás, I'd like to ask where you are. tú inclines tu rostro You bow your head y cierres tus ojos. and close your eyes. Simplemente repite conmigo. Simply repeat after me. Padre, yo te doy gracias por esta noche, Father, thank you for tonight, porque he reconocido que soy un pecador, because I recognize I'm a sinner, que necesito, Señor, tu salvación. that I need your salvation. Padre, borra mis pecados. Father, erase my sins. Lávame con la sangre preciosa de Jesús. Cleanse me with the precious blood of Escribe mi Jesus. nombre en el libro de la vida Write my name in the book of life. y envía tu Santo Espíritu sobre mí, Send your Holy Spirit over para que me Él nunca se aparte de mí, so that he never leaves me ni yo me apartaré de Él. or that I leave him. Gracias porque hoy he reconocido Thank you because today I've de que recognized Jesús es mi Señor y Salvador. that Jesus is my Lord and En el Savior. nombre precioso de Jesús. In the precious name of Jesus. Amén. Amen Y amén. and amen.